Dos, uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, querido público, querido auditorio? Hoy estoy bastante complacido. Una emisión más de su podcast favorito, Chairando. Y hoy, por fin, lo que ya les veníamos sometiendo en varios podcasts pasados, por fin tenemos un buen invitado. Que bueno, esta vez Gustavo tiene más contexto de quién es nuestro gran invitado. Y por favor, amigo, aparte de saludarte, nos haces el favor de presentar a tu amigo Abraham. Claro que sí, amigo, y también estoy muy contento. La verdad es que por fin se nos hizo que viniera Abraham. Es un hombre muy ocupado. Desde que lo conozco ha sido muy ocupado. Él sí entraba a clases, güey, porque yo lo conocí en un intercambio allá en Canadá, güey. Entonces él sí se iba a clases, mientras yo me iba de pinta, pero siempre muy cumplido el muchacho. Por eso ha llegado hasta donde está. Entonces para mí es un placer. La verdad es que estoy muy emocionado. Le platiqué a mi novia porque ella también lo conoce. Y pues también estaba así como que, wow, qué buena onda que se da el tiempo, ¿no? O sea, un ratito de platicar. Y pues, amigo, te dejo el micrófono para que te presentes. Muchas gracias, la verdad es que también para mí es un placer y también se me hizo porque ya tenía tiempo que quería estar aquí participando en tu proyecto. Bueno, mi nombre es Abraham Morales, trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente soy subdirector de ceremonial en la Dirección General de Protocolo. Ya tengo un buen rato ahí, tengo ya 5 años, entonces pues lo que pueda serles útil y de ayuda, si es que mi opinión lo vale, yo con todo gusto aquí participo. Todas las Perfecto. opiniones son bienvenidas, todas. Por supuesto que nos va a servir mucho, va a ser muy fructífero porque pues ahora se han movido muchos temas internacionales y esta opinión la verdad es que me va a dar mucho gusto escucharla y pues a intercambiar ideas, ¿no? Porque yo, si estoy mal, corrígeme, pero cuando yo te conocí andabas en ambiente priista. De hecho, qué coincidencia que allá cuando fui a Canadá, varios con los que nos juntábamos eran de un ambiente priista o panista. Incluso varios también trabajaban en el gobierno o sus papás trabajaban en el gobierno. Entonces, pues están un poquito empapados acerca de la política en otro enfoque, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante intercambiar ideas. Si les parece, hubo un tema ahí en la semana que ya hablamos un poquito acerca de él. Me gustaría retomarlo para conocer la opinión de ustedes dos y entrar un poquito en contexto para los que no vieron exactamente qué pasó con el Parlamento Europeo. Bueno, pues mandaron un mensaje al gobierno de México, pidiéndoles, ¿no? que pararan un poco el discurso populista en contra de los periodistas puntualmente, ¿no? Y después lo relacionaron con algo delicado como son las muertes que ha habido aquí en México hacia los periodistas y que justamente hoy en la mañana se anunciaba una más. Bueno, entonces esto no cayó bien a los ojos específicamente del presidente porque él redactó la respuesta. Una respuesta pues que ya nos comentará Abraham qué tan diplomática o qué tan políticamente correcta es. Pero si quieren entramos 2 minutos en contexto en un video que tengo por aquí. Le voy a dar compartir pantalla para que veamos algo de lo que se dijo en el Parlamento Europeo. Creo que tengo que iniciar sesión y se va a tardar un poquito más. Bueno, si no, así brevemente les platico. Mira, ya está cargando. Creo que se va a poder. Nada más me dicen ahí por favor si se escucha. Si no, para aquí modificarle. ¿Quieres ampliar la pantalla para que se vea nada más la imagen del video? Perdón, güey. Si quieres nada más ampliar la pantalla para que solo se vea la imagen del video y no lo demás. Va. Ándale. Que no se vean mis cosas personales, mis packs. Justo, amigo. A ver, güey. Profesionales se han criticado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Tales principios de los periodistas han sido totalmente atacados y para uno de los peores periodos para la prensa mexicana. ¿Se puede subir tantito, amigo? No se escucha nada del video. Ya está todo.
Déjame ver si tiene que ver Si quieres, con mejor alguno. contextualízalo, porque no se escucha nada y el auditorio no va a escuchar nada. Mejor contextualízalo, mejor, porfa. O bueno, entonces lo contextualizo porque no sé cómo poner Mejor, el video. ¿Mande? mejor. Ok, déjale, pongo dejar de ver. Pues Bueno, viene siendo hora de que pedamos a México que haga lo propio y que investiguen esos crímenes de guerra. bueno, Problemas técnicos. lo que estaba diciendo básicamente, lo que congeniaban la mayoría del Parlamento es que ha habido puntualmente 6 asesinatos en lo que va del año. Bueno, desafortunadamente hoy en la mañana o ayer en la noche ya 7, y lo ligaban directamente con un discurso populista de parte de Andrés Manuel. Entonces lo que exigían era que parara este discurso y que no se tomara represalias contra los periodistas que incomodaran al poder. Entonces, prácticamente ellos están en un contexto de que directamente el gobierno está matando a los periodistas y creo que es un tema muy delicado. Bueno, para esto, ese mismo día en la noche redactó bueno, se emitió ya la respuesta oficial, se las voy a leer brevemente, si me escucho ahí bien. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. Dice a los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresía. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y violencia heredada por la política económica neoliberal durante 36 años, que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista, y como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo hacen en este momento. Si estuviéramos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en el segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobiernos europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presenta antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gobierno de la República. Listo, después de esta breve introducción, ahora sí, amigo, ahora sí, Abraham, ¿qué te merece? Primero a ti, ¿qué opinas de todo ello? Bueno, amigo, primero vamos por partes porque empezamos con los golpes y me dijiste priista y quiero aclarar que eso jamás ocurrió. Eh, si bien sí tengo como cierta línea de pensamiento, jamás he aplaudido nada de lo que hace el PRI, siempre he intentado ser imparcial y continúo bajo esa misma línea. Y llegué, de hecho, en un gobierno, una administración priista, y fui de los pocos que permanecimos y yo lo atribuyo precisamente a mi imparcialidad. Pero bueno, si me pareció políticamente correcto, por supuesto que no, pero desde mi punto de vista, lo políticamente correcto es retrógrada. ¿Por qué? Porque eso es encasillarse y mantener un status quo y no modificarlo y no progresar. Y este gobierno se trata de progreso. Entonces yo creo que sí fue muy visceral quizás la respuesta, pero eso no quita el fondo ni quita la base sobre la cual está argumentando esta carta. Algo que me parece muy atinado es decirles no disfracen de buenas intenciones sus intereses. ¿Por qué? Porque todo gobierno, el que me digas, tiene intereses. Buenos, malos a ojos de los demás, pero intereses al final. Entonces, me parece que sí están incurriendo en un intento de presión
digamos, hacia México, no precisamente por el tema de los periodistas, que hay que decirlo, es gravísimo y hay que atenderlo, pero a mí me parece que va disfrazado con ese tema para meter presión a México sobre otros aspectos. Llámese la postura Rusia-Ucrania, llámese otro tipo de situaciones que ocurren, ¿no? Entonces, para mí me parece que es completamente atinado, viéndolo desde el punto de vista de Europa, el hacer este tipo de llamamientos hacia México para ejercer cierta presión hacia moverse de un lado o de otro, ¿no? Otra cosa, realmente el lenguaje no debería ser el que importe. Creo que lo que importa es el mensaje que se da. Ese mensaje de no atribuyan al gobierno mexicano que estos delitos se cometen desde el aparato gubernamental. Es un tema muy complejo, es un tema que tiene muchas aristas, pero que de ninguna manera viene desde el gobierno. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que debería de leerse y es lo que debería de importar, no tanto qué palabras se usaron o quién lo redactó. Y hablando de quién lo redactó, pues creo que se les olvida a muchos que la Constitución establece que quien dirige la política exterior de México es el presidente. Si bien se delegan, digamos, el conjunto de elementos que inmiscuyen a la política exterior, pues es él el encargado de dirigir a esa política exterior. Entonces, no sé por qué se les hace raro que el presidente redacte una carta porque es atribución de él el dirigir la política exterior mexicana. Justo eso te iba a comentar, ¿no, Abraham? Que vi varios comentarios como en Twitter, en redes sociales, que comentaban esto, ¿no? Que cómo había sido posible que el presidente se hubiera saltado al canciller, ¿no? Y creo que como bien contextualizas tú, el presidente pues es el que dirige las relaciones exteriores de un país y bueno, solo arriba del presidente creo que está la Constitución. Entonces esta parte muchas veces se le olvida a varios pues, especialistas de todo, aquí les decimos, y quieren atacar por ese lado. No sé tú ahí qué piensas. Sí, por supuesto, y más bien será al revés, el canciller no se podría brincar al presidente, tendría que salir la instrucción directamente de presidencia sobre cómo proceder y qué acciones son las que hay que tomar. Entonces, no sé, no entiendo cómo Oye, usan ese Abraham, oye, argumento, es una falacia. perdón que te interrumpa. Tú que andas ahí tan cerquita de Marcelo Ebrard, ¿él qué opina? ¿Tú sabes directamente él qué opinó de todo esto? Pues mira, no precisamente que me lo haya dicho a mí, pero cabe recordar lo que se hizo con el tema de las armas, con esa demanda que se hace a Estados Unidos. Entonces, seguimos, es un equipo, seguimos la misma línea. Entonces, realmente es básicamente el mismo pensamiento el que tenemos al interior del gobierno. O sea, no hay ahí movimientos reaccionarios ni gente que vaya hacia otros lugares. En realidad, es muy orgánico el pensamiento del gobierno y al menos en política exterior. Creo que y ha quedado demostrado siempre, ha seguido una línea. México se caracteriza por ser siempre transparente, por defender ideales que históricamente nos representan, entonces seguimos sobre esa misma línea, no ha cambiado. Oye, pero el tema de las armas, ¿te refieres a el de envío de armas a Ucrania o el que Estados Unidos pare la exportación de No, armas a no, México? el de Estados Unidos. Sí, ya. Digo, ya que tocas el tema de Ucrania, pues también ahí recordar que eso sería una medida unilateral y sería ya inmiscuirse en asuntos internos. Política Y eso exterior, también, claro. y que eso también el presidente lo ha recalcado, no vamos a interferir en asuntos internos. Entonces ahí no tenemos por qué asumir posturas ni por presiones, ni tampoco por quedar bien con uno o con otro lado. Sí, y al final del día no estamos tan inmiscuidos como en una OTAN, ¿no? Bueno, no somos parte ni siquiera de la OTAN como para que nos exijan esta parte de tienes que apoyar sí o sí, porque te lo digo. Sí, exactamente. Y nuevamente ahí viene otra vez esta presión, ¿no? Esos intereses que hay detrás para orillar Justo. a nuestro gobierno a tomar posturas que realmente no tendríamos, como bien lo mencionado, no tenemos por qué, pues no pertenecemos ni siquiera a esta organización, ¿no? Es que ellos yo creo que asumen que México tomó una postura desde el momento en que no tuvo restricciones con Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que haya sido coincidencia que después de ello fuera este mensaje. Sí, exactamente. Precisamente eso es lo que, al menos a mis ojos, es lo que ocurrió y es el porqué de pocos días después el Parlamento Europeo emite este tipo de comunicados.
Y Abraham, si me lo permites, y quisiera como pasar quizá a otro tema, y nos platicaras un poquito de si se puede, claro, en medida de lo posible, cuál es tu día a día. O sea, me refiero a cuáles son las funciones que elaboras dentro del gobierno y sobre todo el impacto que tú has visto en estos ya 3 años de gobierno, y más tú que vienes ya del sexenio pasado, si has visto diferencias, si has visto diferencias muy marcadas o seguimos la misma línea, al menos en tema de diplomacia y relaciones exteriores. Sí, diferencias muchísimas, tanto para bien y otras para mejorar, pero sí muchas. Yo creo que el tema de la austeridad es lo que más se nota y eso lo agradezco también porque en realidad sí había un momento en que se derrochaba y que no era necesario el hacerlo para poder pues, sacar tu trabajo, ¿no? ¿Y qué Pero hago? decías tú, Abraham, que se exageró, güey. O sea, cuando tú me platicabas en aquellos inicios, me dices, es que creo que empezaron como muy intensos, güey. Y esa no nada más fue tu opinión, sino he conocido otros aristas que fueron igual, ¿no? O sea, que se exageró en esto de la austeridad y sí llegó a afectar a muchas personas. Yo creo que lo exagerado fue lo abrupto del cambio. Yo creo que fue demasiado de tajo y quizás eso se pudo haber hecho paulatino. También trae sus beneficios del hacerlo de tajo porque de entrada te quitas ese lastre, pero sí fue un cambio que impactó y que tuvimos que adaptarnos de un momento a otro a sacar así el trabajo. Yo creo que eso es lo que quizás criticaría, pero en general yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no es necesario que te quedes en el mejor hotel de, ponle el nombre que quieras, el país que quieras, para poder hacer tu trabajo. En realidad, cuando nos toca salir de giras, cuando salíamos, era duerme ahí nada más, ¿no? Y ya, o sea, no necesitabas un hotel de miles de euros. Entonces, yo creo que había muchas cosas que sí debían de cambiarse y que era necesario, pero en general yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué hago? Literalmente de todo, me toca desde pegar etiquetas, sacar copias, hasta atender embajadores como el día de hoy, ministros, jefes de Estado, entonces es un día a día que cambia mucho. Oye, Eh, güey, estás siendo muy, muy humilde, ¿eh? Estás haciendo muy humilde, güey, porque yo aquí presumiendo de que a mí me emociona, güey, un día que empecé, porque a mí me gusta ver mucho las mañaneras, entonces una vez escuché y dije, esta pinche voz yo la conozco, güey. Y sí, luego te mandé un mensaje, oye, güey, tú estás llevando la ceremonia, ¿verdad? Entonces tú eras el que estabas ahí, sí, es literal que era tu voz, güey, ¿no? fíjate, por ejemplo, eso, otra de las cosas, ¿no? Había un maestro de ceremonias en administraciones anteriores y que lo tenían contratado exclusivamente para eso, para hablar en el micrófono. Entonces, a partir del cambio de administración, obviamente, pues, estas personas salen y alguien tenía que hacerlo. Entonces, un día en una visita de Estado que me parece que fue Argentina, faltaban una hora para que llegara el presidente ahí con Andrés Manuel y me dicen, ¿quieres hacerlo? Ven, y me dan el micrófono, ¿no? Y ni siquiera me dejaron responder si sí ni, o si no, ¿no? Entonces, o sea, me aventaron al ruedo y de A la ahí mexicana. les gustó cómo lo hice. Al ingeniero Esquer, que es el secretario particular, le pareció bien y él es el que normalmente me pide cuando hay visitas de Estado o de gobierno para hacer esa labor. Y en la ocasión de la mañanera fue porque estábamos entregando una condecoración, la Orden Mexicana del Águila Azteca, que esa era mis atribuciones anteriores en la Cancillería, el gestionar la entrega de esta condecoración. Yo estaba ahí en Palacio Nacional, se acordaron de mí, me dijeron, tú lo dices, y de ahí ya lo fui retomando varias veces. Entonces ya yo creo que el último año lo he estado haciendo ya varias veces, unas 5 o 6 veces me ha tocado. Y en Cancillería, pues ya también de cajón me toca usar el micrófono. Y le parlas bien, güey, ya sería el colmo, amigo, que no supieras hacer las traducciones, güey. Sí, también me tocó con la vicepresidenta Kamala Harris en inglés, me ha tocado en francés también, con un primer ministro de Luxemburgo, en Chapultepec, ya me han tocado varias y son casi, casi improvisadas. O sea, obviamente tengo un guión que preparo yo, pero es de un momento a otro y siempre hay cambios, siempre hay cosas que se hacen, que ya no se hacen, y eso es en el día a día, no nada más como maestro de ceremonias, también, como te comentaba, vemos visitas de Estado, visitas de gobierno, algunas reuniones de trabajo, y para eso organizamos un programa, hacemos una agenda,
concertamos citas con otras entidades del gobierno, conseguimos seguridad por parte de SEDENA o de Guardia Nacional, de acuerdo a cómo les corresponda por su rango, y en general es lo que hago todos los días en protocolo, desde también acomodar banderas, sentar a la gente, o sea, son temas desde muy chiquitos hasta cosas que impactan ya, digamos, más profundo. En realidad no tengo yo los reflectores porque como somos protocolos, somos los organizadores, la logística es todo lo que está detrás de esas reuniones y de cómo se ejecuta, pero en realidad estamos siempre ahí con esa gente. Qué emoción, Abraham. Mira, te contactamos en el momento justo, güey, porque seguramente el que le sigue a Andrés Manuel, dicen que es Marcelo Ebrard, entonces ya te ibas a cotizar mucho más, güey. Ya nos ibas a cobrar por la entrevista y todo. Entonces creo que en un momento justo te abordamos, güey. No sé si sea él, pero ahí vamos trabajando. Pero tengo otros datos, dice. Oye, Abraham, te quisiera preguntar, Sí. ¿cuál consideras tú que ha sido la reunión en este tema que estamos tocando más rígida o más áspera con la que te has enfrentado? En sentido diplomático o en sentido como de la persona, tal cual, no sé, si nos pudieras compartir. Pues áspera, no diría que hay relaciones ásperas ahorita. Atravesamos un momento difícil con España, con Panamá también hace poco tuvimos ahí pues unas fricciones, pero en general no hay malas relaciones que ahorita yo pudiera decirte. Obviamente hay casos especiales y específicos que sí requieren como de una mayor atención o que quizás son un tanto más restrictivos. Los casos obvios, Rusia, Estados Unidos, Israel, que son países que están también acostumbrados a tener cierta rigidez o rispidez con sus relaciones, pero de ahí en fuera yo creo que es muy, muy cordial el trato. Y últimamente pues hemos estrechado muchos lazos con América Latina y creo que eh, esos lazos también permiten que la relación sea muy, muy cordial, que sea muy orgánico, entonces yo creo que va por muy buen camino la relación en general. Represalias no hubo con esta famosa pausa, refiriéndose a España, que después se malinterpretó un poquito. Sí, exacto. Pues como lo dijo el presidente, o sea, la pausa a la que él se refiere es por un tema político, no es por un tema diplomático. Hace poco vino incluso el canciller español, vino el lunes, estuvo acá, se reunió con el canciller Ebrard. O sea, la relación con España sigue, no se ha pausado, no se ha parado, no hay indicaciones tampoco en nuestra embajada en Madrid que la cierren, ni mucho menos. La relación diplomática sigue tal cual, pero se ha tergiversado mucho pues esta petición por parte del presidente sobre el perdón, que yo no creo ni veo por qué estaría mal el pedir pues una acción de esta índole al gobierno español. Sí, claro, se refería más a un tema pues de abuso, ¿no? En cuanto empresarial, por ejemplo, que hubo en el pasado. Más bien de reconocimiento de este tipo de Justo. cosas. O sea, no tanto ya no vamos a comerciar o ya no vamos a negociar, ¿no? Simplemente reconocer cuáles han sido las circunstancias en las que se ha dado este tipo de situaciones y hasta ahí, o sea, no se habla de ninguna otra cosa. Sí, al final del día no es como que le diga a España, regrésame todo el oro que te robaste, ¿no? Digo, todos sabemos que se robaron un buen de cosas, pero no es como regrésame todo el oro. No, solo es como bien lo comenta Abraham, un reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de que, pues sí, quizá fue un error en su época y pues nada, de ahora en adelante o como se ha venido trabajando, como comenta Abraham, Sí, claro, pues las relaciones. y que también ha habido No, otros no, no, adelante. con distintos problemas que han tenido entre países y que ha habido peticiones de perdón o que ha habido indultos, que ha habido amnistías, entonces yo no veo por qué sería un mal gesto, al contrario, podría beneficiar y estrechar incluso más la relación. Justo. Internacionalmente yo veo muy sólido al gobierno mexicano, creo que como pocas veces recuerdo, o como nunca lo había visto, ¿no? Estábamos acostumbrados al come si te vas, a este tipo de formas, ¿no? O al entreguismo. Entonces, no es porque estés aquí tú, Abraham, pero la verdad es que veo muy sólido las relaciones exteriores y no sé tú si compartas esto.
Sí, yo creo que en general el servicio exterior mexicano es muy, muy preparado y es internacionalmente reconocido. No tengo que decirlo yo como funcionario público. Si le preguntas tú a algún diplomático extranjero, lo primero que te reconoce es eso, es la profesionalidad y la entrega que uno como funcionario mexicano tiene. Y así nos ven. Entonces, yo creo que eso habla muy bien de nosotros con otros países. Oye, Abraham, pasando quizá, o de nuevo cambiando un poquito el tema, y si nos pudieras compartir pues tu perspectiva con el presidente. ¿A qué me refiero? Si es como lo vemos en la mañanera, si es como lo hemos visto con la gente, tiene su término medio, o como todos los políticos tiene esa doble cara o esa doble moral que muchas veces hemos conocido de algunos políticos. Para ti, ¿cuál es la impresión de este presidente que es el más querido, pues uno de los más queridos de la historia, por meras estadísticas? Pues mira, te puedo decir que así como lo ves en la pantalla, así es él, en realidad. Este, yo creo que es mucho más difícil su ayudantía, su entorno cercano, que él, tal cual. Él es alguien sencillo, él te dirige la palabra sin ningún problema, de repente ahí se acerca a ver qué estamos haciendo cuando hay que preparar algún evento, pero en general, así como lo ves, así es como tiene el trato hacia la gente, o sea, nunca despotrica, nunca se toma las cosas tan personales, digamos. Yo creo que quizás sí es un poco más complicado, es obviamente por el cargo que ocupa, y es lo más esperado también, ¿no? Que se le cuide y que se proteja su imagen. Pero en general, en realidad es como lo ven. Órale, qué interesante escucharlo de alguien tan cercano ahí, ¿no? Porque eso es lo que eso es creo que su fuerte, ¿no? La congruencia, la autoridad moral, la, sí, la cierta, pues, conexión de lo que piensa con lo que dice, con lo que hace. Entonces, pues qué interesante, amigo. Amigo Iván, no sé cómo andes de tiempo, tú nos vas diciendo, Sí, sí, para seguir sí, yo te aviso, charlando amigo. Sí, sí, tranquilo, con tranquilo. Abraham. Si Y si quieres otro quieres, par de preguntas más, sí le damos. perfecto. A mí me gustaría saber, Abraham, ¿cuál es tu lectura con este tema tan caliente de Ucrania y Rusia? ¿Cuál es tu lectura de lo que va a pasar o de lo que puede pasar, ¿no? A ver si nos platicas más o menos. Mira, esa pregunta te la voy a responder como internacionalista. Yo creo que es un tema pues muy complejo, muy, muy complejo. Muchos han intentado o han atribuido esto a una invasión, lo cual técnicamente no lo es, porque si recuerdas, todo empezó cuando esas regiones de Ucrania declaran su independencia. Entonces, en ese momento hay pues muchos intereses rusos, hay gente, población de origen ruso en esas zonas. Rusia decide apoyar esta independencia y de ahí se deriva todo. Pero también hay que recordar que la OTAN estaba ya muy de cerca, estaba de cierta manera acercando a Rusia y la respuesta obvia y la respuesta natural a un estado que está siendo de cierta manera acercado, pues es responder. Yo creo que OTAN jugó con fuego mucho tiempo, estuvo incluyendo y admitiendo a países que históricamente eran afines al gobierno soviético, y esto iba a tener una represalia. Entonces, yo creo que la respuesta rusa era la respuesta que tenía que haberse esperado por haber jugado tanto con fuego en ese caso, ¿no? Y del tema humanitario, pues sí es algo grave y lamentablemente es algo que va a ocurrir cuando hay un conflicto, ¿no? Mi anterior jefe ahorita está precisamente en la embajada en Kiev como jefe de Cancillería, le tocó a él vivir este momento y platicaba con él. Me decía, antes de que estallara el conflicto, que los medios occidentales estaban encargando de magnificar el problema. La intervención, entre comillas, de Rusia en Ucrania empezó desde 2013. Ya había ahí pues ciertos conflictos, había cierta rispidez, pero se empezó a presentar o se empezó digamos, como a suponer que estaba creciendo porque precisamente había intereses ahí
en concreto con los energéticos. Ucrania es el cuarto país productor de maíz en todo el mundo, tiene el área agrícola más grande de Europa, representa obviamente mucho interés económico, es también el puerto de entrada para gas, para petróleo hacia Europa. Entonces, el controlar de cierta manera estos recursos, pues es lo que mueve a ambos lados, ¿no? Entonces, yo creo que la OTAN estuvo dando pasos de más y que quizás pudo haber evitado para no llegar a este punto. Perfectísimo. Sí, coincido contigo en todo, de hecho. Y sí, como bien lo comentas, este conflicto que trataron de poner de moda aquí los medios occidentales, recordemos que no, ya tiene más de 13, 14 años que viene sucediendo. Entonces, como bien lo comentas, era una respuesta hasta cierto punto obvia o lógica cuando un país se siente como amenazado o atacado. Oye, Abraham, me gustaría como una última pregunta, si me lo permites, en este sentido de pues como pregunta de Godínez, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que sean las áreas de oportunidad los últimos 3 años de la 4T? Porque, pues bueno, ya hemos visto un sinfín de cosas que han pasado, que creo que nos han involucrado a todos como sociedad en la manera, en la política de este país. Pero tú que estás, digamos, en las entrañas, sobre todo en algo tan medular como son las relaciones exteriores, ¿cuáles crees que sean las áreas de oportunidad para que este gobierno se termine todavía más de consolidar como uno de los mejores de la historia? Yo creo que de oportunidad, o más bien de desarrollo, yo me iría por el lado de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que es un programa que incluso lo quieren replicar en algunas otras partes del mundo. Es un programa muy interesante que debería de darle seguimiento el gobierno que venga. Me parece que es un muy buen proyecto. También uno que vi personalmente y que me pareció excelente es el de Sembrando Vida, que busca el desarrollo de Centroamérica y que también posiciona a México como un actor, digamos, preponderante en la región, y que es, a mi parecer, lo que necesita nuestro país, al menos en política exterior, el decir, yo soy el líder, yo voy a ser quien represente a los demás, quien hable por los demás, y el ganar cierta influencia también, y que es algo que se ha venido trabajando y que se ha venido haciendo, y que creo que también hay que darle seguimiento. Y áreas de oportunidad también, por supuesto, el tema de la inseguridad con los periodistas también es algo que hay que seguir trabajando en ello. El tema de la equidad de género también es importante, y el tema del medio ambiente también no debe de dejarse de lado. Yo creo que es una excelente área de oportunidad y estamos todavía a tiempo. Perfecto, perfecto. Híjole, se nos pasó súper rapidísimo el tiempo de platicar contigo. La verdad es que fue un podcast muy, muy rico, muy interesante, muy padre. Te agradezco mucho, me dio mucho gusto volver a verte virtualmente. Espero poder vernos de manera presencial para platicar y espero que no sea la última vez que vengas. Espero que alguna vez, en algún futuro, nos brindes la oportunidad de tenerte otro ratito, amigo. Que nos dé una segunda parte para que nuestro público le pregunte cosas. Mira, parte, porque hay muchas cosas que platicar. Es Te correcto. agradezco, la verdad. Me da mucha felicidad también verte con tu familia, porque yo te conocí con la chica con la que estás, te conocí sin hijo, ¿no? Y ahorita ya tu bebé ya está bien grandote, entonces esa parte la verdad es que me da mucho gusto. Y en general, sabes que te admiro, que te aprecio, güey, y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Amigo, nuevamente para mí es un placer y sí, claro que sí, segunda, tercera, cuarta parte, lo que gusten, ya nada más será que nos pongamos de acuerdo, con todo gusto. Ahí nos consigues una entrevista con el canciller y mira. Bueno, me lo voy a conseguir yo para un aumento y ya después les consigo. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Perfecto. ¿Algo que agregar, amigo Iván? Pues no, igual agradecer a Abraham, la verdad es que creo que muchísimo que aportó en este breve rato. Tenemos ahí un poquito de limitaciones de tiempo. De nuevo, agradecer por todo lo que nos compartiste. Y bueno, digo, al principio que ya no nos contamos, pero sí hay que contextualizar esta parte, ¿no? Todas las opiniones que son emitidas aquí son a título personal, sobre todo por el caso de Abraham, nos lo pidió que lo especificáramos por la sensibilidad pues de su puesto. Entonces, nada más para especificar eso. Y mi percepción de que es priista también era a título personal.
Güey, se sintió más ofendido que Manuel Sí, con las güey. existencias del Parlamento Europeo, ¿no? Totalmente, güey. Es el peor insulto que puedes decir aquí en México. Muchas Pues nada, gracias. muchas gracias ¿Algo a que ti también agregar, por tu Abraham? tiempo. Sí, por favor, Abraham. Sí, no, me sentí como el presidente con el Parlamento Europeo cuando escuché eso de priista. Entonces, sí, lo entiendo perfectamente. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias también a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que nos comentan, los que nos comparten. Ojalá que hayan disfrutado tanto como yo y como Iván esta compañía con Abraham. Y pues muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Saludos. Gracias.